Bueno, muy bien, 5 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Allí tenemos a la Sole, ¿eh? Bueno, vamos a conversar con la socióloga e investigadora especialista en el estudio del narcotráfico y organizaciones criminales, Laura Echarren. Buen día, Laura, ¿cómo te va? Daniel de Parra te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, ¿cómo le va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Te levantás temprano los domingos? No, muy ¡Opa! temprano no, pero como estamos en esta cuarentena eterna, ¿Sí? como que los ojos a las 4 de la mañana se abren y bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, Bueno, entonces no me hace sentir tan mal. No, la verdad no me cuesta, todos los días me levanto a las 6, así que, o sea, levantarme un domingo a las 6 no me molesta y menos para hablar con ustedes. ¿Y cómo te toma esta cuarentena más allá del insomnio? Ya como a todos un poco cansada y bueno, obviamente muy preocupada y ocupada fundamentalmente por todo lo que pasa con el tejido social y el tejido delictivo. Yo soy una convencida de que todas las problemáticas que son macro tienen que ser abordadas también desde la integralidad, obviamente que en el primer plano tiene que estar la línea de la salud, pero me parece que lo que falta es un abordaje integral para poder afrontar no solamente lo que está ocurriendo, sino también lo que va a venir, yo molesto mucho con esta mirada proactiva, para prevenir un poco todos los diagnósticos que vienen haciendo desde el gobierno nacional, que simplemente quedan en diagnósticos, inclusive desde el área delictiva. Vos sabés que todos nosotros claramente hablamos, escuchamos, leemos sobre narcotráfico, ¿verdad? Todo opinamos. Y vos decís, el narcotráfico está en todas partes, es federal. Sí, es lo más federal que hoy tiene el país, en un gobierno casi de puerto. Sí. Lo más federal que hoy tiene el país es el narcotráfico, si bien es un delito federal, ¿no? Pero me refiero a que nos atraviesa de norte a sur, de este a oeste, y que tiene, bueno, obviamente sus puntos claves de testeo, digamos, de un testeo social y de un testeo delictivo a partir del narcomenudeo en los barrios. Ahora, ¿esto es que Argentina es muy fácil o es así el mundo? No, Argentina es muy fácil, es extremadamente fácil, es un problema mundial, claramente. Hay países que son más permeables, hay países que son menos permeables. Nuestro continente es un continente ya de por sí permeable, no es lo mismo cómo se da el narcotráfico en el continente americano de cómo se da en Europa, en África, en Asia. O sea, o sea, es incomparable. La emergencia de los cárteles es algo netamente digamos, de nuestro continente. Después puedes pensar en las mafias, obviamente, en Italia, podés pensar en organizaciones terroristas vinculadas al mundo árabe. Es más, podés pensar en un montón de cosas, pero lo que tenés fundamentalmente acá es la formación de cárteles en los años 80, y ahora lo que tenés ya a partir de hace más o menos 2 años, una reconfiguración del narcotráfico a nivel continental, que tiene que ver ya no con la conformación de cárteles, sino con una conformación en red, es decir, tiene que ver ya con que no hay una centralización de la información y no hay una cabeza específica en lo que tiene que ver con el monopolio del poder. Derribar un cártel es mucho más fácil que derribar una red. Derribar una red no significa que vas a derribar todo el entramado. Ahora, decime, por la cual es más complicado. Decime, Laura, si hace 40, 45 años este tema en Argentina casi ni se mencionaba, digo, ¿qué pasó para que Argentina sea un país elegido, por así decirlo? Mira, el tema es que nunca se abordó el narcotráfico en la Argentina ni las otras vertientes del crimen organizado conforme al estadio en el que se encontraban. Cuando nosotros ya éramos un país con penetración de organizaciones criminales que estaban operando en nuestro país en fusión con las bandas locales, se estaba diciendo que Argentina era simplemente un país de tránsito. Y Argentina fue un país de tránsito en la década de los 90, a partir de fines de los 90, principios de los 2000, el crecimiento fue acelerado. Hay un desconocimiento muy grande. Yo creo que los ministerios de seguridad, los ministerios de seguridad tienen, como los de defensa, tienen una tendencia a estar rifados.
no son personas. Un ministro de Seguridad no se puede construir en la gestión. El ministro de Seguridad se construye previamente en el territorio. Vos cuando asumís el cargo lo que tenés que hacer es gestionar, bueno, obviamente todo lo que tenés que gestionar, pero tenés que tener conocimiento territorial, no te podés asombrar de lo que está pasando. Y por lo general son ministros que asumen con una vara muy alta, con una crítica siempre muy dura con respecto a las gestiones anteriores y con una profunda subestimación de, digamos, el estado de la narcocriminalidad en el territorio que van a que tienen que gestionar, que tienen que administrar y demás. Esto se ve mucho a nivel nacional, se ve claramente. Vos sabés que yo contaba esta mañana que bueno, yo anoche siempre hago previamente antes de acostarme los sábados una lectura de los medios y la vuelvo a hacer después tipo 5 de la mañana. Anoche en Rosario, bueno, sí. No tengo que mencionar cómo es Rosario, pero bueno, me acosté con un par de muertos y me levanté esta mañana con otro par muertos. de muertos. Y entonces, digo, nos pasamos hablando de el narcomenudeo. Digo, Sí. y esto pareciera no terminar nunca, y lo único que escuchamos es, bueno, se matan entre ellos. Pero pasa que en el entre ellos, una esquirla le pegó a un chiquito que no tenía nada que ver, se fue amenazado un cumpleaños. La verdad que la situación es complejísima. Mira, vos tenés, a ver, ministros de seguridad e intentos de ministros de seguridad. Eso lo que te va a marcar es la incomodidad o la comodidad que tenga la criminalidad organizada. En Argentina la penetración del narcotráfico no se mide por muertos, sino por connivencias, redes y mercados de la droga. Es, digamos, un entramado que es más subterráneo. Ahora, eso sí, los muertos cuando te empiezan a dar esos muertos, por ejemplo, como el del gobernador Gálvez, como los de Rosario, y demás, cuando hay tanta cantidad de muertos, creo que Santa Fe llega vinculados al tema de narcotráfico, creo que lleva alrededor de 90 crímenes. No 95 creo que había. 95, creo que están todos vinculados al tema de disputa territorial y demás. Esos muertos te están marcando una señal de mutación en donde los crímenes pueden trascender el universo del narcotráfico y empezar a llegar al resto de la sociedad, como este chiquito que vos mencionás, que quedó en el medio de una balacera y demás. Ahora, cuanto vos más humillás a la policía, más homicidios se desatan. Vos lo que tenés que vos con la policía tenés que gobernar, vos con la policía tenés que gestionar la seguridad. Ahora, si vos a la policía la tratás conglomeradamente como una estructura vieja, sin preparación en investigación criminal, obsoleta, prácticamente inútil, bueno, ahí tenés un problema grande, porque la policía empieza a no respetarte. Uh-huh. La cosecha de muertos por narcotráfico deja el estado estacional, porque ya estamos atravesando el invierno, el verano ya pasamos todo el otoño, y esto no tiene que ver con una estacionalidad del crimen, como se dijo al comienzo en Santa Fe. ¿Y tiene que ver con ricos y pobres? No. A ver, yo creo que creer que la pobreza está vinculada al tema del narcotráfico, no. Podés tener, digamos, algunos casos aislados y demás. Sí tiene que ver con una cuestión, tal vez más de marginalidad. Me parece que acá lo que hay es un entramado, sumamente complejo. La provincia de Santa Fe había estado durante mucho tiempo acompañando a la provincia de Buenos Aires en la cabeza de lo que es el PBI narcodelictivo en materia de inseguridad. La administración de Lifchi y Puyaro lograron bajar después de un tiempo al segundo puesto nuevamente, suena feo calificarlo así, pero bueno, más o menos era una situación así, y en estos meses en Santa Fe recrudeció todo este tema, y tiene que ver mucho con cómo te llevas con la policía. Los enfrentamientos mediáticos, la retórica mediática, en contra de una fuerza que te tiene que ayudar a combatir la criminalidad organizada, que obviamente tiene protones de corrupción, por supuesto, y en eso el diagnóstico es certero. Ahora, poner a toda la policía en una estructura de caterva, bueno,
te genera una gran conflictividad, y eso hace que tampoco la criminalidad te tenga ningún tipo de temor, porque vos estás gobernando con tu policía en contra. Uh-huh. Digo, muchos, cuando mencionabas periodos anteriores, hacían un hincapié muy fuerte en el tema hidrovía, ¿no? En los ríos Uruguay, Sí. Paraguay, Paraná. Y uno se ha cansado de escuchar, mirá, loco, la droga llega en containers. Digo, esto, si lo sabemos, ¿por qué no lo modificamos? ¿Tan difícil es? Mira, a ver, lo más importante es que un ministro en una provincia, un ministro de seguridad, no solamente tiene que tener el diagnóstico de lo que pasa en la provincia, sino también el diagnóstico nacional, más allá de que no sea tu competencia. La hidrovía es una competencia federal, netamente federal. ¿Cuáles son los gruesos de ingreso y circulación del narcotráfico en Argentina? Vos tenés un 60%, entre un 55 y 60% por vía terrestre, un 20% hidrovía y después un 20% de lo que es la vía aérea. Desde que comenzó la pandemia, esta es información, investigación de campo y demás, desde que comenzó la pandemia, ahora la hidrovía aumentó su tráfico en un 100%, o sea, un 40%. O sea, todo el trabajo de inteligencia que no se hace desde las altas esferas del Ministerio de Seguridad de la Nación, la hace la criminalidad. Vos ahí tenés, o sea, el puerto, cuando vos tenés acceso al puerto, a la dársena, bueno, ya tenés un acceso al puerto, esto viene en barcazas, en los convoy que están con las barcazas y demás. En esas barcazas, bueno, pueden, de acuerdo a la profundidad que tenga, pueden estar cantidades y cantidades de drogas. De hecho, por la triple frontera, aproximadamente cada 3 días entran 10 toneladas de cocaína a la Argentina. La hidrovía es anomia pura, o sea, no, vos cuando haces una investigación, lo más importante es hacer investigación de frontera. Vos vas al norte argentino, que es por donde pasa aproximadamente entre el 70 y el 80% de la criminalidad organizada en el país, porque a lo que tampoco se entiende es que la seguridad de un país comienza en sus fronteras. Si vos tenés a las fuerzas federales distribuidas a la Bartola sin ningún tipo de estrategia en el conurbano bonaerense, o sea, dejás desprotegida a la frontera, dejás desprotegidas a las provincias de frontera, pero tampoco está solucionando el tema del conurbano, que también tiene una cosecha sostenida de cadáveres y que además hace centrar a esa fuerza de seguridad que no es operativa porque no conoce el territorio en esos centros urbanos en conflictividad con las policías provinciales, porque cuando vos me llevas a una fuerza federal a la provincia, lo que le estás diciendo a tu policía: sos inútil, no me servís, necesito traer una fuerza federal para que al menos me ponga algún tipo de paliativo en el tema de la seguridad. Ahora, digo, si yo quiero tratar de mirar hacia adelante por nuestra juventud. Digo, si yo voy a tener un país con un 60% de pobreza, con un 60% de chicos que no van a la escuela, ¿cómo hago para no pensar que esto va a crecer? No, bueno, evidentemente, o sea, nosotros no tenemos señal alguna de que esto no vaya a crecer en Argentina, porque claramente nosotros no tenemos un plan de seguridad ni de lucha contra el narcotráfico. El Ministerio de la Nación lo que hoy te está mostrando es que tiene planes de todo, pero no tiene un plan de lucha contra el narcotráfico. Mira, ¿Bullrich lo tuvo? Claro, no, a ver, nunca hubo un plan de lucha contra el narcotráfico. A ver, la lucha reactiva que tuvo, por ejemplo, la diferencia es que Cambiemos reconoce la problemática. El Ministerio de Patricia Bullrich conoció la problemática, conoció que Argentina era un país atravesado por el narcotráfico. Ese reconocimiento se queda en el reconocimiento y en una política sumamente mediática de eslogans, barrios seguros, Argentina sin narcotráfico y demás, que quedan absolutamente demolidos en el trabajo de campo, fronteras seguras, bueno, cosas inexistentes, y en esa situación sostenida de cantidad de droga secuestrada, especialmente de marihuana, sin detenidos, la famosa droga enfriada. Uh-huh. Entonces fue un plan, digamos, fueron acciones meramente reactivas. No había director de inteligencia criminal, por lo cual durante esos 4 años
organizaciones criminales como el PCC, el Comando Vermelo, ambas organizaciones pertenecientes a Brasil, el Tren de Aragua perteneciente a Venezuela, pudieron hacer un trabajo bastante interesante en lo que tiene que ver en la triple frontera y en la frontera norte, conforme a cuán permeable era la Argentina. Entonces son organizaciones donde pusieron algún que otro recurso humano a fusionarse con las bandas locales ya instaladas, porque la particularidad que tiene el narcotráfico en la Argentina es que se da bajo fusión local e internacional. Por lo general, siempre dentro de alguna banda o dentro de alguna red vos vas a tener uno o dos recursos internacionales o más, porque son los que te dan los contactos no solamente con los productores, sino también con toda la línea de tráfico para ser más operativo, digamos, en el país. ¿Y la legalización supone que mejora algo, alguna de estas cosas, o no, o da igual? Oh, mira, creo que con un tejido social completamente desintegrado y perforado como el de Argentina, y sin educación, sin herramientas, sin políticas, tampoco hay una política, digamos, a nivel nacional, ni hubo en relación a la prevención en consumos problemáticos. O sea, legalizar la marihuana es algo que está es algo que impulsa el gobierno nacional, es algo que también impulsan desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. En Santa Fe creo que hay algo vinculado con todo lo que tiene que ver con el cannabis medicinal, que ojo, hay que ver también ahí el tema de la génesis que tiene que ver en algunos casos con el uso del cannabis con fines recreativos. Además no hay evidencia científica, digamos, sostenida y concentrada en qué daños colaterales le puede traer el suministro de cannabis medicinal a un niño que está en un proceso de formación, de desarrollo y demás. En el caso que te pueden legalizar la marihuana, pero después te explotan otros mercados, como te va a explotar el de la cocaína y sobre todo el de las drogas de síntesis, que son mucho más baratas para su producción. Uh-huh. Razón por la cual me parece que ese es un debate que debería darse más adelante, cuando tengas algo más concreto, cuando tengas un plan de lucha y demás. Te reitero, o sea, no, hoy por hoy tenemos un director de inteligencia criminal que verdaderamente no se sabe lo que está haciendo acá, pero por ejemplo también tenemos un director nacional de fronteras que recuerdo que en mi primera nota sobre narcotráfico de este gobierno lo primero que hace es llamarme en una práctica casi de reto para noticiarme de que ellos no van a trabajar ni por los pocos gramos ni por el tema de los bagalleros, razón por la cual no estás entendiendo la problemática del contrabando, porque el contrabando es el embrión del narcotráfico. Claro, no voy por lo chiquito, voy por lo grande. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Eso que vos considerás chiquito, no sé qué considera chiquito el director nacional de fronteras. Uh-huh. Eso no sé qué es lo que considera pequeño, pero vos fíjate que hay de la franja norte tenés Formosa, Salta y Jujuy, que son provincias que han desfederalizado, instrumentando la lucha contra el narcomenudeo a partir de organismos especiales. Si esa frontera, si esas provincias no hubieran trabajado desde hace muchísimo tiempo en el narcomenudeo, hoy tendrían un desastre. Tienen conflictividad, pero no tienen, digamos, esa disputa territorial que hay en la región centro. Hoy, desde el inicio de la pandemia a la fecha, la región centro es la región más complicada en materia de narcoinseguridad. ¿Vos dirías Detrás del 75 y el 80% del delito está la droga, por consumo o por negocio. ¿Vos dirías que hay alguna ciudad o ciudades o pueblos o localidades tomadas por el narcotráfico en Argentina? Sí, donde hay una fuerza, sí, donde tenés más homicidios, no más homicidios, a ver, donde tenés más concentración de puntos de venta de drogas, donde tenés una gran proliferación de cocinas de estiramiento, de laboratorios, y demás. Bueno, la mayor concentración del narcotráfico en la Argentina está en la región centro, claramente. Ahora uno Los dice, grandes centros urbanos se han convertido en lugares de una disputa territorial muy fuerte,
Incluso antes en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, la disputa territorial no se veía porque había como una regulación del sector desviado de la policía bonaerense. Ahora ya la policía bonaerense ni siquiera en pandemia te regula el mercado y la cantidad de muertos. Ahora, Laura, vos decís que cada 3 días ingresan 10 toneladas de aproximadamente cocaína al país, ¿no? Digo, cuando yo multiplico... Por la triple frontera. Claro, lo que me da por mes. ¿Todo eso que se consume en Argentina o se va para otro lado? No, todo eso se consume en Argentina. ¿Todo eso se consume en Argentina? Todo eso se consume en Argentina. Vas viendo de acuerdo a cómo entra. Vos tenés, en el continente tenés 3 países productores. Bolivia, de cocaína. Bolivia, Perú y Colombia. Durante los últimos 5 años, el mercado de la cocaína colombiana, digamos, se hizo fuerte en Argentina. Es una cocaína de muy alta pureza que va para los sectores, digamos, de un poder adquisitivo bastante más alto. Y también ingresó la cocaína colombiana llamada Creepy, que tiene una alta concentración de THC. Toda esa cocaína que entra desde la triple frontera, o sea, hasta el año pasado, eran aproximadamente 10 kilos. Ahora con la pandemia se habrá reducido un poco según las fuentes de la investigación, con lo cual, bueno, vos fíjate que en la triple frontera o en esas provincias de frontera se secuestra muchísima marihuana, pero no se secuestra cocaína. La cocaína necesita de una investigación criminal mucho más sostenida. Fíjate que a nivel nacional se secuestra mucha menos cocaína que marihuana. Uh-huh. Y tenemos solamente como país productor cercano el Paraguay, que particularmente Paraguay lo que sí entendió es que no solamente tiene que ir por el tema del narcotráfico, el narcomenudeo, y empezó a detectar ya lo que tiene que ver con el microtráfico, que es algo que en Argentina no está, digamos, contemplado en la ley. El microtráfico es lo que te abastece las ciudades. Bueno, ellos empezaron a trabajar con eso, empezaron a trabajar en Pedro Juan Caballero como un enclave, y en lo que es la materia prima, lo que tiene que ver con con las plantaciones. Rosario, por ejemplo, es una ciudad que es para tratarla como un enclave, fundamentalmente porque tiene la hidrovía. Vos necesitas tener un diagnóstico de la hidrovía, porque entre el narcotráfico que viene de la hidrovía y el narcomenudeo que tenés en los barrios, tenés una relación dialéctica. Porque, a ver, las segundas líneas, entre las segundas y las terceras líneas del narcotráfico en frontera, tienen una relación con las segundas líneas del narcotráfico en los barrios. Uh-huh. Te entiendo. La relación es dialéctica. No tenés narcotráfico si no tenés narcomenudeo, y no tenés narcomenudeo si no tenés narcotráfico. Por lo tanto, las luchas son complementarias, no son antagónicas. Entiendo. Cuando se plantea la desfederalización, en su momento resistida por el Frente Progresista en Santa Fe, después se plantea porque la realidad te topa con el narcomenudeo. Uh-huh. Es la realidad, es la investigación. ¿Qué futuro nos ves, Laura, el futuro más inmediato, digamos? Porque por lo que me decís, es poco lo que se está haciendo, claro. La proyección es negativa. La proyección es negativa, la proyección que uno hace es negativa. Ya no es una proyección que está establecida desde este año. Esto es un estudio que se hace de antes. O sea, cuando se cierra la investigación que se venía haciendo en diciembre, cuando cierro el cruce de variables y demás de todo el año 2019, ya la proyección era negativa. Las luchas reactivas se convierten en un círculo vicioso en el cual la droga simplemente se prolifera y las organizaciones se siguen reproduciendo entre ellas. Hoy tenés un narcotráfico que se reproduce y se mata entre ellos, hasta que esto después se propague al resto de la sociedad. Trabajar en la prevención es, me parece, una estrategia que se tendría que plantear con mucha más precisión para poder tener un viraje proactivo. Para eso tenés que trabajar mucho en la investigación criminal y entender que la inteligencia no puede ser distorsionada. Vos no podés considerar que la inteligencia sea una mala palabra en un país, porque vos necesitas de inteligencia criminal
para poder adelantarte a lo que está por venir, porque nosotros en Argentina tenemos, no sé si la suerte, pero bueno, tenemos la capacidad de observar lo que pasa en el resto de los países. Y a nosotros todo lo que está pasando en Argentina se pudo prevenir. Lo que pasa es que no se trabajó en la prevención. Entonces hoy tenés un país consagrado en materia de narcotráfico, es en el año 2014, que se fue constatando en los 6 años venideros. Y hoy tenés barrios que están estragados por el tema del narcomenudeo. Vos no podés tener en 150 metros 3 puntos de droga. Uh-huh. Bueno, esto pasó este fin de semana. Laura, nos sonó el top del informativo. Yo te agradezco muchísimo este ratito que nos dedicaste. No, por favor. Nunca es dura la verdad, lo que no tiene es remedio, ¿no? En este caso, bueno, el remedio, hay un remedio y hay que trabajar. El remedio es no rifar los ministerios de seguridad, el remedio es tener trabajo de campo y no es tan complicado, no es sencillo, pero no es complicado hacer las cosas bien. ¿Cuál es la línea de hacer las cosas mal? Bueno, solamente la sabrán los funcionarios. Laura, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Un gusto enorme. Laura Echarren, socióloga, investigadora, especialista en el estudio del narcotráfico y organizaciones criminales. Bueno, después que uno trata generalmente estos temas queda un poquito golpeado porque te topás con una realidad que es brutal. Uno está mirando los 400 metros que le rodean, pero cuando lo mira alejándose, la verdad que la realidad que ve es impactante y como decía Laura, también se ve que poco se hace al respecto. Bueno, nos pasamos un par de minutitos, nos vamos a las noticias y volvemos.